este día, hermanos. Gracias porque nos permite estar en su casa. Porque hay muchos que quisieran estar aquí, pues por alguna razón no pueden. Pero qué bueno que nosotros pudimos estar en este lugar. Amén. Podemos alabar y bendecir el nombre del Señor. Entonces vamos a darle también gratitud por los hermanos que salieron a Veracruz. Que Dios los traiga con bien. Reciban saludos del pastor, que pues pese a su condición se dijo: yo sí voy, y se fue. Vamos a pedir que Dios lo guarde, que guarde su pie, que Dios lo esté restaurando totalmente. Amén. Amén. Y bueno, pues vamos a tratar de ser breves. ¿Cuántos prometen no dormirse? ¿Ya tienen calorcito? ¿Sí? Aguantemos un poquito, está más calentito en otro lado. Amén. Y bueno, pues les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2. Vamos a darle lectura en forma unánime del versículo 14 al versículo 17. Me confirman con un amén cuando ya lo tengamos. Amén. Segunda de Corintios 2, desde el versículo 14 al versículo 17. ¿Ya lo tenemos? Vamos a esperar otro poquito, que lo tengamos ya todos. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Vamos a darle lectura en forma unánime. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos a orar. Dios, te agradecemos en esta mañana porque nos permites estar en tu casa. Te pedimos que tú hables a nosotros en esta hora, Señor, que tú muestres lo que tengas preparado para cada corazón a través de tu palabra, Dios, y que seas tú hablando a través de mí, Señor Jesús. En tu bendito nombre, Padre. Amén. Muy bien, pues hemos estado en lugares, o quizá cerca de donde vivimos, hay lugares donde vamos pasando y percibimos olores no muy gratos. ¿A cuántos les ha pasado? Tan solo aquí cerquita tenemos el canal de aguas sucias, ¿no? Y ¿a poco huele rico? No es nada grato. El olor ha sido característico para poder identificar ciertos objetos en la naturaleza, y es porque al pasar de nuestra vida hemos ido adaptando nuestro olfato para percibir ciertos aromas. Si ustedes pasan por algún lugar y empiezan a oler dulce, dicen: están haciendo pan, ¿no? O si también pasan por algún lugar, aquí es un basurero, y es por el olfato. Y la literatura universal ha pues establecido o referido una vital importancia a nuestro olfato para nuestra memoria. ¿Por qué? Porque muchas veces a través del olfato, de un aroma, vienen recuerdos a nuestra mente. Y esto lo podemos percibir, por ejemplo, no sé, ¿alguien ha estado en medio de un incendio? ¿Cómo huele? Y empieza a oler, huele a quemado, ¿no? Ya luego te da y te viene a la mente así como en el incendio aquel, ¿no? O alguna situación más de la vida cotidiana, ¿no? Estamos con alguien mucho tiempo
o pasamos un rato con una persona que tiene cierto aroma, y de repente nos encontramos a otra persona que usa el mismo perfume, y decimos, me recuerda a la otra persona, ¿no? Y eso es porque de esa manera funciona nuestro olfato. Y todos los aromas también pueden estar asociados a las experiencias en las que podemos pasar a lo largo de nuestra vida, eventos que nos han marcado. Y pues como les decía, quizá nosotros no siempre percibimos aromas agradables, pero existen y tenemos que pasar también por ellos. Ahora, por el contrario, los aromas agradables deben ser característicos de los cristianos. Es similar a la vida de cristianos, porque la dulce fragancia que se emana de un cristiano no es otra cosa más que el Espíritu Santo impregnado en cada uno de nosotros. Que la gente que nos ve, con el simple hecho de acercarnos, diga, es que él es cristiano. Él es diferente porque él es cristiano. Es que eso nos debe de caracterizar a nosotros. Amén. La diferencia. Porque pues si nosotros en medio de la gente actuamos de la misma manera, pues ¿qué beneficio trae? ¿O cómo van a saber que somos distintos? Y la misma gente sabe cómo debe de ser un cristiano. Así es. Aunque no se lo digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, pasa en otras iglesias aquí, ¿no? Pero llegan con unos amigos y están tomando. ¿Tomas? Sí, ¿por qué no? ¿No que eras cristiano? ¿Fumas? Sí, ¿cómo no? ¿No que eras cristiano? Y es porque los cristianos deben marcar diferencia. Amén. Porque cuando ven a alguien que dice ser cristiano, lo ven tomando, dicen, ¿y eso que es cristiano? Pero cuando ven a un católico, ¿a poco dicen, ¿y eso que es católico? ¿Y eso que es testigo de Jehová y anda tomando? ¿No? ¿Por qué? Porque el cristiano marca diferencia. Amén. Entonces, aquí en esta porción, el apóstol Pablo está situando a Cristo como la cabeza de una procesión de victoria. Vemos en el versículo 14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre ¿de qué? Triunfo en Cristo. De triunfo en triunfo. Probablemente cuando él estaba escribiendo este pasaje, ubicaba o situaba la entrada triunfal de un héroe militar en Roma. Cuando un héroe triunfal militar entraba a Roma, ingresaba primero él hasta el frente, después entraban todos los del séquito que le seguían, después iban todos los magistrados, los oficiales de estados, pero siempre al frente el líder militar. Así me imagino yo que así visualizaba el apóstol Pablo a Jesús o a Dios al entrar, ¿no? en nosotros, dándonos victoria en victoria. Amén. Y después de todo el cortejo, pues ya iban todos los músicos y todos los que iban cantando las victorias de los héroes. Y vamos a ver qué dice Juan 16:33. Juan 16:33. Que lo tenga, le puede dar lectura, por favor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Entonces, Cristo va enfrente de nosotros marchando como vencedor. Amén. Alrededor del mundo que Él ya derrotó. Porque dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Si la vida cristiana fuera
fácil, fuera color de rosa, Dios no nos dijera eso. Dios no nos dijera, en el mundo tendréis aflicción. Porque hay muchos que actualmente se levantan y te dicen, no, pues no tienes por qué sufrir, para de sufrir, ven acá. ¿verdad? Y no, la cosa no es así. De hecho, si leemos en la Biblia, dice si cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Dice, si te anegas, yo estaré ahí. Nunca te dice, no vas a pasar por el fuego, nunca vas a pasar por el agua. Dice, cuando tú pases por ahí, yo estaré contigo. Es diferente, muy, muy diferente. Amén. Amén. Y bueno, para todos los que vemos alrededor de esta porción referente a la última frase del versículo, dice, manifestando en todo lugar el olor de su conocimiento. Y nos podemos preguntar entonces, pues, ¿cuál es mi aroma? ¿Cuál es el aroma que tengo? Porque dice la Biblia, lo aclara aquí el apóstol Pablo en el versículo 15, porque para Dios somos grato olor en Cristo. Y ustedes pueden pensar, ¿cómo es entonces que habla acerca del olor del conocimiento? Porque el conocimiento pues no tiene aroma. Pero no se refiere al aroma físico, sino al aroma de Cristo en nosotros. Amén. Dios lo que percibe es a Cristo en nosotros. El aroma que nosotros expedimos es el aroma del conocimiento de Cristo en nuestra vida. A eso se refiere. Y vemos que pues en esta misma porción nos menciona hay dos tipos de aroma, ¿o no? ¿Cuáles son? ¿Aroma de qué? ¿Del conocimiento? Sí, pero es aroma de vida y aroma de muerte. Hay dos tipos de aroma. Y nosotros como sus sacerdotes, mientras habitamos en Cristo, dispersamos la fragancia de su dulce evangelio. Pero para eso nosotros debemos trabajar, servirle, entregarle nuestra vida a Él. Amén. Y decirle, queremos ser ofrenda de olor fragante a ti. Amén. Ahora, con sinceridad nosotros predicamos a Cristo y pues muchas veces hay ocasiones en que cuando lo que les predicamos a los demás no lo ponemos por práctica, y es ahí cuando ya no hace sentido lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo no coincide con lo que decimos. Entonces pues la gente dice, o sea, ya no me quedó claro. O sea, si dices que hagamos una cosa pero haces otra, entonces ahí es cuando ya no va acompañado nuestro mensaje con nuestros hechos. Así es, amén. Y ahí es cuando la gente pues decide mejor ya no. Dice, pues para ser igual, mejor me quedo como estoy, ¿no? Y el Evangelio de Cristo trae una fragancia dulce a aquellos que están siendo salvados. ¿Por qué? Porque Él tiene el aroma de la victoria. Él ha triunfado. Quizá nosotros estamos envueltos en medio de situaciones difíciles, estamos pasando por pruebas, por enfermedades, por cuestiones que atañen a nuestra vida, y que hay ocasiones en que nos sentimos derrotados, sentimos que no estamos avanzando, que no estamos dando el ancho, pero por eso nos dice Dios, confiad, yo he vencido al mundo. Debemos depositar nuestra confianza en Él, Amén. sabiendo que Él ya nos ha dado la victoria. Tan solo el simple hecho de morir en la cruz, Él ya nos dio la victoria sobre la muerte. Amén. Porque ahora nosotros dice que ya pasamos de muerte a vida, gracias a su sacrificio en la cruz. Amén. Y vamos a ver qué dice Juan 3:36. Por favor. Juan 3:36.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que irá de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Alguien tiene versión 60? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, porque la ira de Dios está sobre él. Okay. Entonces dice, así es fácil, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Es muy sencillo. Con Dios las fórmulas son muy fáciles. Y lo vemos en muchas porciones. Nos da recetas muy fáciles. Dice, pues pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. No hay complicaciones, pero muchas veces nosotros buscamos el camino largo y con Dios no es así. Simplemente nosotros debemos poner nuestra vida en manos de Dios. Amén. Para que Él obre en nuestras vidas. Ahora, para aquellos que rechazan a Jesucristo, como veíamos en estas porciones, dice que es un aroma de muerte porque el juicio está a las manos para aquellos que rechazan el mensaje. Por eso habla acerca del mensaje de la muerte, porque ellos rechazaron el mensaje. ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Dios quiere que muramos? ¿Dios quiere que la gente muera? No, que tenga vida eterna. Su plan es que la vida sea eterna. Ese era el plan desde un principio. Cuando pasó lo de Adán, que tuvo que acortar la vida del ser humano, pues ya cambió toda la perspectiva que él tenía. Pero dice la Biblia que en el hombre había puesto eternidad en su corazón. Porque él quería que nosotros fuéramos eternos. Pero pues debido a la maldad del ser humano, es que dice que se acortaron los días. Y ahora nosotros estamos ya sufriendo, ¿no? Los estragos de todo eso. Porque si leemos en la Biblia, por ejemplo, Matusalén, ¿cuánto tiempo vivió? 900 años, ¿no? Y ahorita tenemos 30, 40 y estamos, ya no puedo, ya quiero descansar, ¿no? Otra vez, otro día. Y apenas tenemos 30. Ahora imagínense 900 años aguantar. Pero también dice la Biblia que en los postreros tiempos, por amor a los justos, los días serán acortados, para que venga más pronto Él y ya podamos descansar eternamente. Amén. Ahora, entonces, debemos estar conscientes, hermanos, de que cuando nosotros compartimos el mensaje con alguien, no siempre vamos a ser aceptados. Al contrario, de hecho, la mayoría de las veces somos rechazados. Pero no se sienta mal. A usted no es al que rechazan. Así es. Al que rechazan es al que viene con nosotros, que es Cristo. Y al final de cuentas, el castigo o la retribución al rechazo del mensaje, pues no va a ser para nosotros, va a ser para aquellos que no quieren el mensaje. Amén. Amén. Ahora, vamos a ver en el versículo 4. Gloria a Dios. Bueno, en el capítulo 4, en el versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, mas no angustiados, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén.
Porque nosotros vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará justamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Ahora, dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué se refiere aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿Hablaría de la humildad? No necesariamente. Habla acerca de el poder y el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios es el que está en nosotros, y nosotros somos esas vasijas de barro. ¿Por qué creen ustedes que eligió unas vasijas de barro y no una cerámica o algo más fino? ¿Sí? Porque Él tiene que sobresalir. Porque muchas veces la gente se deja ir mucho por la vista. Y si hubiera puesto el poder en vasijas finas, pues preferirían la vasija, cuando lo importante es el contenido. Y esto es muy común. Si ustedes ven dos cosas, una sencillita y una muy fina, pues escogemos la fina, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es algo atractivo visual, pero en realidad lo que importa es lo que contiene. Amén. Eso es lo que realmente importa, y para nosotros el contener al Espíritu de Dios en nosotros debe ser lo importante. Dios usa vasijas de barro para contener su fragancia. El asunto es que Pablo está tratando de decirnos que el valioso tesoro de Dios está contenido en nosotros, que somos frágiles, que somos débiles. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Que sepamos que si tenemos poder, no es por nosotros, es por el poder de Dios en nosotros. Que si logramos algo, no es porque seamos muy capaces, sino porque Dios nos da la capacidad de hacerlo. Dice la Biblia algo muy importante: ninguno tenga mayor concepto de sí del que debe tener, sino piense de sí con cordura, considerando a los demás como superiores a él mismo. Amén. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero dice algo muy importante en la Biblia: la fe sin obras es muerta. Y también el conocimiento sin ponerlo por práctica, ¿de qué sirve? De nada. Es como si veo un carro descompuesto y yo sé arreglarlo y digo, no, pues está descompuesto. Pues hay que ver cómo le haces para que lo arregles. Pues de qué me sirve tener el conocimiento si no lo aplico. Entonces nosotros debemos siempre considerar que todo lo que hacemos es por Dios. Él es el que obra en nosotros. Ahora vamos a ver qué dice. ¿Alguien puede leer de nuevo el versículo 8 al 10 del capítulo 7? ¿4, 7? 4, 8 al 10. ¿Del 8 al 10? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados,
en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. ¿Cuántos recuerdan la porción cuando llegó una mujer a enjugar los pies de Jesús con un perfume? ¿Qué hizo esta mujer? Quebró el frasco para con eso ungir los pies de Jesús. Solamente hasta el momento en que quebró el frasco salió la fragancia. De la misma manera nosotros somos vasijas de barro que necesitamos ser quebrados para que salga nuestra fragancia. ¿Y de qué manera lo hace Jesús? A través de, veíamos en esta porción que leyó nuestro hermano Fernando, dice a través de estamos atribulados, mas no destruidos, perseguidos, ¿más qué? Mas no desamparados. A través de todas estas presiones es como Dios va quebrantando nuestra vida. Amén. Hay veces que nosotros no damos el ancho y Dios necesita quebrantarnos y volver a hacernos. Cuando el alfarero la pieza no está bien hecha, la deshace a martillazos, la vuelve a fundir y vuelve a hacer la pieza para que quede bien. Y muchas veces eso hace Dios con nosotros. Quizá nuestra vida no está funcionando como debiera y nos quebranta, nos da unos martillazos para que nos aplaquemos y nos vuelve a hacer y cambia nuestra vida, nos da el verdadero sentido que necesitamos. Amén. Y vamos a ver qué dice el versículo 11 de ahí de 2 Corintios 4. El que lo tenga le da lectura. Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces Él derrama de su dulce fragancia quebrando nuestra vasija, y esto hace que los demás empiecen a notar en nosotros la manifestación del poder de Dios. Porque todos los demás, aunque nosotros no lo creamos, los demás están viendo, las personas que nos rodean están viendo cómo actuamos. Quizá nosotros a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Pero la gente se fija. Y podemos manifestar el poder de Dios, o la gracia de Dios, o el Espíritu de Dios en nosotros a través de nuestras acciones. Es como la anécdota que nos contaba, ¿no? De que cierta mujer tenía un esposo muy corajudo, ¿no? Ya, como otros de otras iglesias, aquí no hay de esos, pero él era corajudo, ¿no? Y tenía una vaca que, pues, siempre que la ordeñaba, le pateaba el cubo, y pues, ¿cómo creen que reaccionaba? Se enojaba y la golpeaba a la vaca, ¿no? Y esta mujer pues se convirtió y lo llevó a la iglesia y le invitaba a que aceptara a Cristo, y él le decía: ¿ya lo tienes? Sí, ya lo tengo. Ya vamos a ver. Se iba a ordeñar la vaca, otra vez la ordeña, le tira la cubeta, ahí va y le pega otra vez a la vaca. Todavía no lo tienes. Van otra vez a la iglesia, regresan, ordeña la vaca, le tira la cubeta y otra vez
le tira la cubeta y va y le pega a la vaca. Hasta que llegó el momento en que le tiró la cubeta y dijo, ay vaquita, vamos a ordeñarte otra vez, ¿no? Ya lo tienes. Ahí se dio cuenta de que ya lo tenía. ¿Por qué? Por las acciones. Porque el poder de Dios en nuestra vida nos cambia. Cambia nuestra vida y nos hace actuar de manera distinta. Y Dios hace esto de una manera en que solamente Él puede tomar la gloria, porque muchas veces, como les decía, muchos pensábamos que hacemos las cosas por nuestra propia fuerza de voluntad, porque somos con mucho autocontrol, y pues no, las cosas no son así. Dicen por ahí que todos tenemos un hueco del tamaño de Dios. Solamente Dios puede llenarnos. Y vemos cuántos testimonios no hemos escuchado de personas que dicen, por ejemplo, que no podían dejar el alcohol, que iban a centros de rehabilitación, pero cuando llegaron a los pies de Cristo, pues ya, se les pasó. Y es por el poder de Dios, porque en su propia fuerza no podían. Pero nosotros debemos entender que somos dependientes de Dios para todas las cosas. Y Él produce su fragancia en nosotros. Vamos a ver qué dice Isaías 40, 28 y 29. Ya casi terminamos. Isaías 40, 28 y 29. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, su entendimiento, no hay quien lo alcance, le da esfuerzo a alcanzarlo y multiplica la fuerza. Amén. Quizá nosotros estamos pasando por alguna situación difícil, alguna enfermedad, problemas de trabajo, problemas económicos, y vemos que en esta porción el profeta estaba viendo también que el pueblo estaba pasando por estas situaciones, pero le dijo: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hay veces en que le pedimos tanto a Dios que pensamos que lo vamos a aburrir, que lo vamos a cansar. Y no, Dios no se cansa. Dios es inagotable. Veíamos o cantábamos en la mañana, es un Dios imparable, un Dios de imposibles. Porque lo que lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace. Él dice en la Biblia que Él es todopoderoso. Entonces no hay nada que Él no pueda hacer. Todo lo hace porque Él es eterno y Él es poderoso. Amén. Entonces nosotros debemos de saber que si estamos agotados, Él da la fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y podemos nosotros estar en medio de una situación difícil y decirle: Dios, la dejo en tus manos, obra tú. Pero nosotros debemos acercarnos a Él, porque muchas veces decimos: no, pues Dios sabe mi necesidad. Y sí, Dios la sabe, pero Dios quiere que le digamos nuestra necesidad, porque esa es la confianza que Él quiere que tengamos a Él, para que nos acerquemos confiadamente. Y anteriormente no se podía hacer. Sin embargo, por la gracia de Dios, ahora podemos acercarnos confiadamente a Él. Podemos alcanzar gracia para nuestra vida. Amén. Un escritor, Alan Radab, escribió: cuando Dios quiere hacer una labor imposible, Él toma a un hombre imposible y lo aplasta.
para con eso volverlo más fuerte. Entonces, si estamos en una situación difícil, debemos también comprender que muchas veces son pruebas que Dios permite para fortalecernos. Y que si Dios permite, dice la Biblia que Dios no nos va a mandar mayor prueba de la que podamos soportar, sino que antes bien, juntamente con la prueba, nos manda también la salida, para que podamos salir firmes. Amén. Entonces, pues, si de repente sienten que su vasija ya está ahí toda maltratada, rasgada, en vez de decir, ya no puedo, digan, no, pues Dios está obrando en mí. Dios está tratando conmigo. Amén. Y ahora nosotros debemos llegar al grado de que, como les decía en un principio, la gente que está a nuestro alrededor sepa que somos cristianos por el simple hecho de vernos, por el simple hecho de ver cómo nos conducimos. Es como comentaba el hermano Marcos Witt, dice que iban en un viaje en carretera con sus hijos y él pues tenía mucha hambre, era en la noche, y pues encontró una bolsa de papitas, ¿no? Entonces dice que con mucho cuidado abrió la bolsa para que pues no hiciera ruido y pues no le tuviera que compartir a los demás, ¿verdad? Pero abrió la bolsa, sacó la primera papa, cuando escucha, huele a papitas. Y pues tuvo que compartirlas con sus hijos. Pero esto nos ilustra que de la misma manera que cuando nos vean cerca digan, huele a cristiano. Amén. Es un cristiano, actúa como cristiano, se comporta como cristiano, el aroma de Dios se percibe de él. Y esto es lo que Dios quiere en esta hora, que nosotros manifestemos el olor de su conocimiento, que nosotros manifestemos el aroma o la fragancia que Dios ha puesto en nosotros a través de su Espíritu, y que lo compartamos, porque pues también, ¿para qué se pone uno un perfume? ¿Para qué se pone uno un perfume? Para oler bien, para que los que están cerca perciban el aroma, ¿no? Y de la misma manera, pues eso quiere Dios, que los que están cerca perciban el aroma del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. No sé si usted esté pasando alguna situación difícil, esté pasando alguna complicación, pero dejes todas las cosas en las manos de Dios. Amén. Él tiene el control de todo. No hay nada que escape de Él. Todo está bajo su control. Amén. Bendito Dios, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Te agradecemos porque nosotros podemos ver, Padre, a través de tu palabra, que quieres que seamos ese olor fragante, Señor, que podemos manifestar a Cristo a través de nuestra vida, que nosotros podamos compartir con los demás, Dios, el aroma de tu conocimiento, que a pesar de todas las situaciones, nosotros podamos siempre demostrar que somos cristianos, que no cedamos ante las presiones de la sociedad, que no cedamos ante las presiones de nuestra familia, de nuestros amigos, Señor, sino que sepamos que tú tienes el control de nuestra vida, Padre, y que podemos manifestar el Espíritu Santo en nosotros a través de nuestro aroma como cristianos, Padre, porque ese es el aroma que tú percibes a través de nosotros, el aroma de Cristo, el aroma de la vida de Cristo en nuestras vidas, Señor Jesús. Te pedimos que si no hemos estado dando ese sentimiento a los demás, si no hemos estado manifestando, Dios, tu poder a los demás, nos permitas hacerlo, Señor, que podamos ser ejemplo para las personas que nos rodean, Señor, y que Dios podamos siempre compartir tu palabra a todos los que nos rodean. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Pues así dejo el lugar, hermanos.